Nunca pensé que mis propias raíces serían las que me harían tropezar. Nací en una familia donde el rendimiento lo era todo, calificaciones, distinciones, ingresar a buenas universidades. Desde chica me dijeron que yo no era simplemente buena en los estudios, sino que mi éxito académico era lo único que importaba de mí. Crecí sabiendo que ellos estaban orgullosos únicamente de mis logros, no de mi corazón, no de mi identidad. Me enseñaron que nunca importaba lo que pensara, sintiera o fuera, solo importaba lo que hiciera en cifras, notas y diplomas. A los 18 años algo en mí se expandió y también se rompió. Me di cuenta de que era lesbiana. Un descubrimiento que para mí fue liberador, hermoso, verdadero. Pero para mi familia fue como si les hubiera dicho que me odiaba, que me había convertido en un monstruo. Cuando se los conté, la reacción fue brutal. Me rechazaron tanto por lo que era que no encontré un centímetro donde su amor alcanzara. Me vi encerrada varios días en mi cuarto, apretando almohadas, llorando, sintiéndome rota. No entendía cómo a mis padres, que decían amarme, les repugnaba algo tan importante para mí. ¿Por qué podían abrazar mis logros si no mi esencia? Simultáneamente, había ingresado a la universidad más prestigiosa del país, un logro que debería haber sido motivo de celebración para todos. Pero cuando por fin les dije la buena noticia, su respuesta fue una sola frase: ¡qué milagro! Por fin harás algo bien en tu vida. Ni un felicidades, ni un abrazo, ni un estamos orgullosos. Solo esa frase, seca, estéril. Sentía ese momento un choque brutal. Mi mayor logro era recibido con indiferencia, pero mi orientación era recibida con repulsión. La contradicción me dolió como un corte que no cesaba de sangrar. En la universidad todo era diferente. Me sentía libre, apasionada por lo que estudiaba, rodeada de gente que valoraba no solo mi mente, sino también mi corazón. Y fue ahí donde conocí a Mariel, en el segundo semestre. Ella era pura energía buena, bondadosa, inteligente, hermosa, no solo en su rostro, también en su mirada, en su forma de sonreír, en su ternura natural. Cuando me habló por primera vez, fue como si algo en mí despertara. El paso del tiempo fue confirmándolo. Después de 2 años me confesó que también era lesbiana y que yo le gustaba. Su voz tembló, sus ojos brillaron, y todo mi mundo se alborotó con esa confesión. De pronto esa máscara de vida perfecta que yo mostraba frente a mis padres se rompía, porque sentía que por primera vez vivía de verdad. Durante esos años, en casa seguí con vida de fantasma. Me esforzaba, rendía al máximo, pero solo recibía silencio o rechazo. No importaba si era un graduada, un talento, mi identidad era lo único que contaba y para ellos, era un problema, algo que debían ocultar o corregir. Con Mariel aprendí el amor, la ternura, la autenticidad. Me enamoré profundamente de ella, y durante esos años de carrera nos cuidamos, nos apoyamos, construimos nuestra propia alma y este amor se convirtió en mi refugio. En medio de esa felicidad nueva, llegó algo que hizo que mi familia volviera a mirar. Adoptaron a una niña de 13 años y la trajeron a casa. Pero no fue un gesto de generosidad. Fue un rechazo directo a todo lo que yo era. Les dijeron que ella lo había perdido todo, que había sufrido, que necesitaba un espacio. Y lo peor fue que ni siquiera se dignaron a consultarme qué pensaba. Llegué del trabajo, preparé mi cena, y me encontré con esta niña adueñándose de todo, incluida mi habitación. Usaron la excusa de que ella sufrió y había que hacerla sentir en casa y me exigieron que dejara mi cuarto porque yo ya tuve padres. Era egoísta con mis logros. Como si mi propia historia y mis batallas importaran menos que el montaje para la niña. Sentí una explosión dentro mío, tanto silencio, tanto abandono, tanta insignificancia, y de pronto me di cuenta de que mi familia no quería más que adornar su pensamiento con una buena imagen de narcisismo, no reparar lo que habían hecho conmigo. Cuando me planteé frente a ellos, grité: ustedes nunca estuvieron conmigo, nunca vinieron a mi graduación, a mis premiaciones. ¿Y ahora piensan que debo fingir la vida perfecta? ¿Que debo ceder todo solo porque su Facebook quiera likes? Gritaba con la mirada encendida, y esa noche fue un punto sin retorno. Ellos reaccionaron con ira, cerraron mi boca con gritos, me sacaron de mi habitación, me encerraron, y me quedé sin más opción que irme a donde Mariel. No fue un escape, sino una huida. Y con cada paso sentí cómo me desataba de una cárcel que no era física, sino emocional.
Nunca presenté a Mariel ante mis padres porque sabía que la verían como la culpa de mi rebeldía. Pensaban que tenía novio, un hombre. Mi orientación para ellos era una acusación que preferían negar. Entonces sucedió lo inesperado. Emma, mi hermana, la chica que compartió mi infancia, me vio llegar a casa de Mariel. No fue buena ella, mostró la peor versión de sí misma. Saltó frente a mis padres y les soltó, como si fuera verdad absoluta, que había huido con un novio, que me había embarazado y que estaba llevando una vida oculta. No tuve derecho siquiera a explicarme. Cuando volví, me gritaron: «Eres una mocosa consentida. ¿Cómo te atreves a engañarnos, a ocultar un embarazo?» ¿Un embarazo? Yo estaba en shock. Sentí el peso del mundo rodando sobre mi pecho. Intenté explicar, llorando, suplicando, pero no quisieron escucharme. Ya estaba decretado que yo era una parásita, egoísta y traicionera. Fue el inicio del exilio emocional más horrible. Me aislaron de la familia, me bajaron de sus imágenes, me borraron de grupos, de eventos, de menciones. Ellos tenían el poder de ignorarme. Pero yo ya tenía el poder de irme. Me organicé y me mudé definitivamente con Mariel. Ella me recibió con los brazos abiertos, con ternura, con comprensión. Nos quedamos en su casa hasta que formamos la mía. Por redes me di cuenta de que el rumor del embarazo se había esparcido por toda la familia, y su eco me liberó. Ya no me importaba. Porque por primera vez en mi vida, ya no necesitaba que me creyeran. Por años lo había hecho todo para ganarme su atención, su respeto, su amor, y aún así no había sido suficiente. Ahora, con todo en mi contra, con rumores podridos circulando por toda mi familia, me di cuenta de que ya no tenía que seguir mendigando su aprobación. Había encontrado algo mejor: libertad. Y no cualquier libertad, sino esa que viene de saber quién eres, de no tener que esconderte, de poder amar sin miedo. Los años pasaron. Mariel y yo nos graduamos. Yo seguí con la especialidad que siempre soñé y me volví cirujana, una de las mejores en mi rama, si se me permite decirlo. No porque lo dijeran mis padres, sino porque lo decían mis pacientes, mis colegas, mis alumnos. En el hospital donde trabajaba, me gané el respeto que nunca tuve en casa. Finalmente sentía que todo el esfuerzo, todo lo que había sacrificado, tenía sentido. Con Mariel no solo formamos una vida juntas, también formamos una familia. Adoptamos a una niña hermosa, sensible, curiosa, a quien criamos con amor, respeto y mucha más compasión de la que jamás conocí en mi infancia. Era nuestra hija, nuestro sol. A veces la miraba dormir y me dolía pensar lo sola que yo me sentí en esa misma edad. Pero al mismo tiempo, me daba fuerza. Porque ahora sabía que podía romper el ciclo. Vivíamos tranquilas, felices, completamente alejadas del pasado. Yo no sabía nada de mi familia, y no me hacía falta. Hasta que un día, sonó el teléfono de la oficina. Era un número que no reconocía, pero contesté como siempre, con educación. Y entonces escuché su voz. La voz de mi padre, como si los años no hubieran pasado, como si nunca me hubiera dicho te odio ni me hubiera echado como si fuera un mueble viejo. Me hablaba como si todavía fuéramos familia, como si no me hubieran rechazado, como si no me hubieran borrado de sus vidas. Tu hermana está enferma, me dijo. Muy enferma. Tiene una complicación renal. Necesita un trasplante. Tal vez podrías ayudar. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque lo sabía perfectamente. Solo que no podía creer lo que estaba escuchando. Después de tantos años, después de todo lo que me hicieron, ¿me llamaban solo porque necesitaban algo? Ni un hola, ni un lo siento. Nada. Solo una petición directa. No, respondí. Firme. Sin temblor. Hubo un silencio incómodo del otro lado. ¿Cómo que no?, replicó mi padre, con un tono más molesto ahora. Es tu hermana. ¿Mi hermana? Le solté, casi con una risa amarga. ¿La misma que inventó que yo estaba embarazada? ¿La misma que me dejó sola cuando más lo necesitaba? No. No soy su hermana. Ustedes se aseguraron de que dejara de serlo. Me insultaron. Me gritaron cosas horribles.
Una de las frases que más se me quedó fue: eres una maldita. Ojalá te pudras. Yo simplemente colgué y pedí que no volvieran a pasar llamadas de ese número. Fue más triste que molesto. Porque en el fondo, no lo hacían por amor, ni siquiera por remordimiento. Lo hacían por necesidad. Y si hubiera sido otra persona la que necesitara ese riñón, ni se habrían molestado en llamarme. Tiempo después, supe que habían conseguido a alguien más para la donación. Y me sentí en paz. No por su bienestar, sino porque no volvieron a buscarme. Oh, eso pensé. Hasta que un año más tarde, se repitió la historia, solo que esta vez con mi madre. Estaba en el hospital. Una condición cardíaca severa. Necesitaba una cirugía sumamente complicada, y los médicos sugirieron que me consultaran, porque yo era una de las pocas especialistas con experiencia en ese tipo de operación. Al principio acepté, sin saber de quién se trataba. Yo no reviso todos los nombres. Solo vi el caso, me pareció interesante, difícil, y lo tomé. Fue cuando llegué al quirófano que la reconocí. Mi madre. Ahí, acostada, pálida, frágil. No supe qué sentir. Ni lástima, ni rencor. Solo, vacío. Fui honesta con el jefe de cirugía. Le dije que no podía hacerla yo. Me reemplazaron sin problemas. Pero lo que vino después fue lo verdaderamente desgastante. Mi padre apareció. Nuevamente en mi consultorio. Con él, mis tías, mis primos. Todos rogándome, llorando, suplicando que por favor lo hiciera yo. Que era la única esperanza. Que la familia es lo primero. Que todo el mundo comete errores. Me miraban como si yo fuera la mala por tener dignidad. Mariel me dijo: haz lo que tú sientas correcto. No lo hagas por ellos. Hazlo por ti, si así lo quieres. Y pensé en eso toda la noche. Al día siguiente acepté. No porque los perdonara. No porque lo merecieran. Sino porque no quería cargar con la culpa de no haberlo hecho. No quería que mi hija creciera pensando que su madre podía salvar una vida, y no lo hizo. Quería que ella supiera que ayudar, incluso a quienes te hirieron, a veces se trata más de uno mismo que de los demás. La cirugía fue un éxito. Salí del quirófano exhausta, y al verlos esperando fuera, con lágrimas en los ojos, les dije con calma: esto no cambia nada. Me alegra que esté viva. Pero no quiero que me vuelvan a buscar. Nunca más. Asintieron. Dijeron que entendían. Y por unos meses, creí que habían cumplido su palabra. Hasta que un día, recibí un mensaje. El mensaje llegó a mi correo personal, uno que apenas reviso porque solo lo usaba para cosas académicas y muy puntuales. El asunto decía: solo queremos hablar. Me tomó unos segundos abrirlo, y al principio pensé que quizás me escribirían para agradecerme, o incluso para disculparse. Pero no. Era otro favor. Hola hija, empezaba el mensaje. Ni siquiera mi nombre. Sabemos que te dejamos de hablar por una estupidez. Así, con esas palabras. Una estupidez. Para ellos, todo el rechazo, todos los años de silencio, la humillación, las lágrimas, la soledad, fue una simple estupidez. Como si uno pudiera borrar toda una vida con una frase tibia. Luego continuaban: Emma entrará a una universidad muy cara, pero no tenemos dinero suficiente. ¿Nos podrías ayudar con algo? Me quedé mirando la pantalla por varios minutos, como si no pudiera procesar lo que estaba leyendo. ¿En serio? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que causaron, ¿me escribían para pedirme dinero, para ella? Para la misma persona que arruinó mi vida cuando yo tenía 20 años. Para la misma hermana que les mintió, que me expuso, que no solo me desplazó emocionalmente, sino que se convirtió en el centro de su mundo mientras yo era expulsada como una vergüenza. No respondí. Simplemente los bloqueé. En el correo, en el celular, en todo. Pasaron unos días. Creí que ya lo habían entendido. Hasta que una tarde, estaba en casa cocinando con mi esposa y nuestra hija cuando escuchamos los gritos. Alguien tocaba la puerta como si quisiera tirarla.
Cuando miré por la mirilla, casi no lo podía creer, era mi madre, mi padre, y 2 familiares más. Habían conseguido mi dirección. Nunca les dije dónde vivíamos. Nunca. Ni a nadie en común. No sé si la sacaron por redes o investigaron por otros medios, pero ahí estaban, gritando. «Eres una maldita hipócrita». Gritaba mi madre, «Ojalá nunca te hubiéramos tenido. Después de todo lo que hicimos por ti, ahora no quieres ayudar a tu hermana». Gritaba mi padre. Nuestro vecindario es tranquilo, así que en menos de 5 minutos, ya teníamos a varios vecinos mirando desde las ventanas. Uno incluso salió a preguntar si necesitábamos ayuda. Mi hija estaba asustada. Se escondió detrás de Mariel, llorando en silencio. Fue entonces cuando lo supe, eso había llegado demasiado lejos. No solo me estaban volviendo a dañar a mí. Ahora estaban dañando a la familia que yo construí con tanto esfuerzo. Y eso no lo iba a permitir. Llamé a la policía. En cuanto les dije quiénes eran y lo que estaban haciendo, los agentes se presentaron en menos de 15 minutos. Mis padres intentaron victimizarse, pero uno de los oficiales los reconoció de un episodio anterior. Al parecer, ya habían causado problemas en otro lado. Les ordenaron que se retiraran, y cuando quisieron discutir, les dijeron que podían ser arrestados por alteración del orden y acoso. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por rabia. No podía creer que mi historia se repitiera una y otra vez. Que aún ahora, siendo una adulta con carrera, esposa, hija y estabilidad, mi familia pudiera irrumpir en mi vida con ese nivel de descaro, sin el más mínimo arrepentimiento. No habían venido a disculparse. No habían venido a construir nada. Solo querían seguir tomando. Como si yo fuera una fuente inagotable que les debía algo. Y yo ya no les debía nada. Tomamos la decisión de mudarnos. No fue fácil, pero lo hicimos en menos de 3 semanas. Cambiamos de estado, vendimos la casa, conseguimos nuevas escuelas para mi hija, nuevo hospital para mí, y comenzamos de nuevo. Cerré todas mis redes, abrí nuevos correos, números de contacto distintos. Y más importante aún, reforcé mi convicción, esa gente no era mi familia. Mi familia estaba en la mesa conmigo, cada noche, cenando con risas. Mi familia era la mujer que me abrazó cuando me derrumbé. Mi familia era la niña que me decía mamá con una sonrisa de confianza absoluta. Mi familia no era esa gente que solo aparecía cuando me necesitaba como billetera o cirujana. A veces pienso si algún día vendrán otra vez, disfrazados de remordimiento. A veces imagino que les pasa algo y vuelven a buscarme. Pero ya no siento culpa. Porque no les debo nada. Porque intenté 1000 veces construir algo con ellos, y siempre me respondieron con rechazo, con humillación, con condiciones. Ahora sé que el amor real no exige que borres quién eres. No exige que te arrodilles, que te mutiles por agradar. El amor real te acepta, te acompaña, te defiende. Y si eso no lo supe de niña, hoy me lo enseño cada día a mí misma. A mi hija. A mi esposa. Y no voy a dejar que nadie vuelva a quitarme eso. Después de la mudanza, todo cambió. No fue solo un nuevo hogar, fue un nuevo comienzo. Al principio teníamos miedo. Miedo de que volvieran a encontrarnos, de que aparecieran otra vez como fantasmas que no se resignan a desaparecer. Pero también había alivio. Nos levantábamos por las mañanas con la certeza de que ya no podían tocarnos. Que lo que habíamos construido no podía ser contaminado por su presencia. La nueva casa tenía un jardín pequeño. Mi hija solía salir a jugar en él cada tarde después de la escuela, y a veces, al verla, no podía evitar pensar en mí, cuando tenía su edad. Tan sola, tan confundida, tratando de encajar en una familia que nunca me vio como un ser humano completo. A ella no le pasaría eso. Mariel y yo nos aseguramos todos los días de que supiera lo valiosa que es. De que entendiera que el amor nunca debería doler. Que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a hacerte sentir menos. Unos meses después, recibí una carta. No tenía remitente. Solo una dirección genérica y mi nombre completo. La abrí por curiosidad, aunque algo en mí ya intuía de dónde venía. Era de Emma.
La carta era larga, escrita a mano, con una caligrafía que reconocía de cuando compartíamos infancia. Decía que lamentaba muchas cosas. Que se sentía usada por nuestros padres. Que había crecido creyendo que lo que me hicieron estaba bien, porque se lo pintaron como si yo fuera la oveja negra y ella la salvadora. Me contaba que ahora, ya mayor de edad, había pasado por su propio infierno, y que recién ahora entendía lo que significaba ser desplazada, ignorada, manipulada. Me pedía perdón. No me pedía dinero. No me pedía ayuda. Solo perdón. No supe qué hacer con esa carta. Durante semanas la guardé en un cajón, volví a leerla varias veces, y cada vez sentía algo distinto: rabia, tristeza, empatía, confusión. Por mucho tiempo culpé a Emma por lo que viví. Pero esa carta, con todo lo que removió, me mostró algo que yo también necesitaba: la posibilidad de que algunas heridas no se cierren por justicia, sino por comprensión. No le respondí de inmediato. No quería hacerlo desde el impulso. Lo hablé con Mariel. Lo medité sola. Finalmente, le escribí. Le dije que aceptaba sus disculpas. Que no podía borrar lo que pasó, ni fingir que todo estaba bien. Pero que valoraba su intento. Que yo también me había sentido muy sola cuando era joven, y que me habría encantado tener una hermana que me defendiera. Que, si algún día ella necesitaba hablar, de verdad, sin mentiras ni exigencias, yo estaba dispuesta a escuchar. Pero solo si era desde el respeto. Nunca me respondió. Y está bien. No necesitaba que lo hiciera. El simple hecho de que alguien del otro lado reconociera el daño fue suficiente. No para perdonar todo, pero sí para soltar parte de esa carga que llevé tantos años. Hoy mi vida es tranquila. Sigo operando, sigo enseñando, sigo cuidando de mi hija y amando a mi esposa. Nos levantamos con música en las mañanas, cocinamos juntas los fines de semana, y vamos al parque cada vez que podemos. Tenemos fotos en las paredes, dibujos de mi hija pegados en la nevera, y muchas risas llenando cada rincón. A veces invito a exalumnos a cenar. A veces viajamos. A veces simplemente nos quedamos abrazadas en el sofá viendo películas. Y cada vez que lo hago, recuerdo a la chica de 18 años que se encerró en su habitación por días, pensando que era un error, que era indeseable, que nunca sería feliz. Quisiera abrazarla. Decirle que va a sobrevivir. Que no solo saldrá adelante, sino que va a construir algo hermoso. Que ese dolor no será eterno. Que un día, no tan lejano, ella será la adulta que necesitaba de niña. Y que, cuando ese día llegue, no le deberán nada a nadie. Porque a veces, la verdadera familia no se hereda. Se elige.